Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Yo creo que para empezar es importante recalcar que la ética es siempre el cuestionamiento que nos hacemos por cómo actuamos en relación con los demás. Sabemos que nosotros tenemos un libre albedrío, una autonomía, pero eso no nos implica que vayamos a estar libres o despojados de la pregunta por si actuamos correctamente en relación con los demás. De manera que la pregunta por la ética, por nuestras actuaciones, está supeditada a una sociedad en donde tenemos que relacionarnos con los demás y la sociedad y los demás nos responsabilizan por nuestras actuaciones. De manera tal que hace parte de la convivencia en sociedad que nos preguntemos por si actuamos correctamente o no. Creo que eso es, digamos, lo que podemos decir en relación con la ética en general. No sé ustedes qué piensen. Bien interesante, queridos televidentes, porque entonces si el doctor Daniel Gómez nos dice que tiene que ver con la actuación frente a los demás, implica que cuando uno está como padre, como madre, como hijo, como hermano, como empleado, como servidor público o privado, inmediatamente vivimos en un escenario ético, o lo que algunos dirán dramaticidad moral. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos pensando en función de hacer las cosas bien y si eso afecta o no a los demás. Profesor Carlos. Así es, creo que tocan un punto muy importante y es el hecho, bueno, volviendo pues como a las raíces del término, ¿cierto?, de la ética que proviene del ethos en su etimología, digamos que tiene dos acepciones, el hábitat y lo habitual. Entonces, el hábitat como espacio que mencionaba Jesús David, en el que nos movemos, y Daniel también lo mencionaba, en el que nos movemos, en el que nos interrelacionamos, en el que tenemos unas relaciones de convivencia que deberían ser armónicas, ¿cierto? Desde el propio derecho al disfrute de algunas libertades, pero también respetando pues como las libertades y los derechos de los demás, ¿cierto? Sin estropear, sin llegar pues a afectar al otro. Y lo habitual en términos de ese conjunto de prácticas, de principios, de costumbres que precisamente permiten unas relaciones armónicas, interpersonales, de cordialidad, de respeto mutuo y de reciprocidad. Genial. Profesores, hay veces se nos pregunta o se nos ha cuestionado con respecto a lo moral. Y es que usted es una persona inmoral. Y se confunde con el tema de lo ético. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Cómo el Padre conlleva a opacar la figura divina o conlleva a una buena experiencia de la paternidad divina. Gracias, Padre Raúl, por este contexto inicial en torno a la figura del Padre. Y entonces aprovechemos la línea que el Padre Raúl nos plantea. Padre Juan Bautista, desde su perspectiva, además de su nivel, digámoslo así, cultural e histórico, de su conocimiento, ¿cómo podemos entender en primer momento la figura del Padre bajo este contexto que el Padre Raúl nos empieza a introducir? Sí, yo creo que, digamos, como queriendo hacer el Padre desde la Biblia y apoyándonos, la Biblia también en literatura. Entonces, pero como vivencia de experiencias muy centenarias, efectivamente, ¿verdad? Israel tiene esta doble, lo que tenemos pues como testimonio en la Biblia, esta doble dimensión. Por un lado, lo que resulta evidente a todas las culturas, y es pues el padre, el papá, o sea, el hombre que engendra. Y también está el testimonio bíblico, pues naturalmente, del
Israel en su encuentro con Dios, que a un cierto punto comprende que es padre. Precisamente tratando como de documentarme un poco para este programa me encontré con algo que uno a veces da por hecho. Eso, que Israel tiene a Dios simplemente así como padre, y no fue una concepción muy inmediata. No correspondía para ellos porque resulta que los pueblos antiguos, muchos de los pueblos antiguos que consideraban tener sus dioses, estos dioses eran, como quien dice, el padre natural del pueblo. O sea, como si estas personas fueran hijas carnales de un ente superior llamado Dios, que por lo tanto es padre. Israel no se podía permitir eso. La figura de Dios como padre en Israel es relativamente tardía, está muy testimoniada en el libro del Deuteronomio, pero precisamente cuando aclararon qué significaba la paternidad de Dios, es decir, que era el Dios providente, el Dios tierno. En el libro del Deuteronomio es muy bonito, dice que Dios cuida como un padre cuida a su hijo. Casi podríamos decir, no fue primero la concepción de Dios como padre, sino refinaron la figura de padre, que es amoroso, que cuida, que es providente, y solo a partir de ahí entonces comprendieron que Dios era su padre. Y a su vez esa figura paterna de Dios, pues entonces también le dio un sentido particular y especial al padre de familia. Habida cuenta que es una cultura pues oriental, antigua, con toda una serie de particularidades, pero es muy interesante tener en cuenta eso. Primero, Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Pero me hace pensar qué es antes y qué es ahora, porque si lo miras, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando en Francia se da el fenómeno de los impresionistas, pasaba lo mismo. Entonces, ¿por qué están pintando así? ¿Y por qué no terminan las pinturas? ¿Por qué no hay acabados? O si vamos cuando en Grecia, la antigua Grecia, cuando algunos escultores empiezan a esculpir por la misma escultura, sin ninguna dádiva política, religiosa, sino esculpir por el esculpir, o sea, el arte por el arte. Entonces también hay ese choque que está pasando ahora. Entonces yo creo que estamos en una dinámica que se da a través de todos los tiempos en la cultura y que es una resignificación. Porque, como lo decía ahorita el padre encuadrando el tema, creo que nosotros en este momento todas las demostraciones culturales son cultura. Por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta el stand-up comedy, que está ahorita ganando demasiados adeptos, lo que es el freestyle, que son estos chicos que van a improvisar en ritmo de hip hop, de rap, y tienen una cantidad de audiencia. Es una nueva cultura. Yo creo que las expresiones del ser humano son cultura de por sí. Ya entraríamos a ver si es una bella arte para las personas o no. Creo que por ese lado podríamos observar. Maestro John, los que lo conocemos ya hace algunos años, podríamos decir que usted ha vivido en carne propia desde su infancia el estar en una expresión artística, pero también que ha dedicado parte de su vida a la promoción. ¿Cómo ve usted ese proceso evolutivo, esos cambios a nivel cultural? Sí, Jesús, mira, es una transición importante que se ha hecho a través de tantos años y que yo he tenido la experiencia de vivir desde cómo era, y hablando específicamente de música en este caso, porque cultura es un mundo muy amplio. Pero si nos referimos a lo que he experimentado en cuanto a la música, la llamábamos una música tradicional, desde cuando iniciamos con nuestros ritmos andinos, las prácticas eran muy cerradas en cuanto a cada región. Y hoy en día a pesar de que hay un juzgamiento, no podemos decir que es que la cultura se pierde, sino más bien que se transforma. Esas músicas que hacíamos hace algunos años,
no se perdieron, sino que entran en una etapa de transición y de adaptación a las músicas de hoy en día. Entonces, ¿qué se está procurando? Tratar de hacer fusiones, de incluir los nuevos métodos, las nuevas pedagogías, incluso lo que más nos está marcando ahorita son las tecnologías. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Es muy interesante, Jesús David, lo que dices, porque recordando historias, como bien lo decía Luz Dari, Juan 23, uno de nuestros profesores insignes en la facultad y en la universidad, insistía mucho en el ocio y el tiempo libre como tiempos creativos, ¿sí? No solo como el tiempo donde aparentemente solo se pierde el tiempo. Y eso es muy interesante porque el mismo Juan 23 fue quien llevó a la universidad y a la facultad la noticia de que existe en España un doctorado en ocio y tiempo libre, e incluso indagando uno encuentra que hay una organización mundial del ocio que ya ha hecho una declaración, una carta magna sobre el ocio como una experiencia integral, como un derecho fundamental también. Muchas gracias. No es las fiestas de la pereza en Itagüí. En Itagüí, sí. Bueno, padre Raúl, tenemos entonces ocio y tiempo libre. Este tiempo a algunos padres de familia les inquieta porque confundimos, no sabemos qué hacer con nuestros hijos, quién me los va a llevar, quién me los va a cuidar, el tema de los dispositivos, pero no pensamos en esto del ocio creativo, ocio, tiempo libre y la importancia, como nos han dicho algunos psicólogos, de no hacer nada, o sea, momentos para no hacer nada, para el descanso, un descanso pensado, un descanso construido, un descanso que tiene un objetivo, en este caso, precisamente mesurarnos para el día a día. Padre Raúl, como siempre lo escuchamos para que nos haga el contexto de este tema tan interesante que hemos traído para Diálogos de Frontera. Gracias, Jesús David, por darme la palabra. Y quiero hacer este encuadre o esta apertura a este programa con 3 reflexiones que me parecen importantes. Una, leía en un libro esta expresión: el que no tiene tiempo es porque no tiene nada que ponerle al tiempo. Es una expresión para pensarla. El que no tiene tiempo es porque no tiene nada que ponerle al tiempo. Las vacaciones, ¿será que es que no tenemos nada que ponerle a las vacaciones? La segunda expresión es del Papa Francisco, que la viene trabajando en el texto Laudato Si, en otros momentos ha reflexionado, y él dice que una de las características de nuestro tiempo, de la sociedad, es la rapidación. Todo se volvió rápido, rápido, queremos sacar frutas de un día para otro, queremos sacar alimentos de los animales de un día para otro, la rapidación, no hay tiempo para la pausa. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Yo creo que para entender si hay una tradición en el Oriente Antioqueño necesitamos entender si el concepto de tradición literaria tiene una aplicabilidad pues acá en nuestro territorio. Bueno, y entendamos qué es el concepto de tradición literaria. Se ha trabajado, y para entender esto hay que entender qué es un canon. El canon literario, para establecer lo que es la tradición literaria, se ha basado desde la acumulación de características similares que puedan asociarse a un fenómeno. Entonces, pues ahí entendemos lo que es el romanticismo, ¿cierto? Pues entendemos lo que puede ser el neorrealismo, pues entendemos lo que es el realismo, las vanguardias, pero también tiene que ver con qué es una tradición literaria telúrica,
cómo se constituye una literatura para un territorio determinado, como bien lo menciona el padre, un territorio que cuenta una historia, ¿cierto? Y que finalmente no es otra cosa que una comunidad imaginada, como lo llama Benedict Anderson. Un territorio es una comunidad imaginada que se construye a partir de ciertos valores. ¿Cómo la literatura puede simbolizar, recrear o presentar esos valores? Es lo que podemos llamar una tradición, ¿cierto? Una tradición también es acarrear un poco de historia, cómo se van elaborando esas individualidades creativas para enarbolar todo un monumento literario, que son esas celebridades que podemos conocer en la región. Pero no solamente celebridades, hay también pequeños autores de la microhistoria, el microrrelato, el microsímbolo, que nos recogen todo lo que puede ser una cultura en todo su esplendor, ¿cierto? Entonces tenemos, claro, los narradores orales, tenemos también los poetas que van descalzos, tenemos los grandes poetas de academia también que cuentan la región y la montaña. Entonces, cuando hablamos de tradición en literaria en el Oriente Antioqueño, sí hay una tradición en el Oriente Antioqueño. El problema es el siguiente, que no hay una tradición que es completamente homogénea. Hay que empezar a segmentarla porque los estilos literarios en sí mismos son segmentarios. Entonces, entender una tradición literaria parte de que se concreta un espacio determinado a través de la individualidad de los artistas. Y a ver, será por eso que es tan, bueno, no sé, como que ha pasado un poco invisible en nuestra concepción del Oriente Antioqueño. Todo lo que dijo el profesor Jesús David, no digo que sean mentiras, pero no es tanto de lo que yo conozco, porque soy más bien como un aficionado. Bueno, me gusta conocer y escuchar. Yo no soy originario del Oriente Antioqueño, pero entonces, no sé, uno tiene la idea que el Oriente Antioqueño como que lo definen otras cosas. Entonces dice la gente, el Oriente Antioqueño, comerciantes. El Oriente Antioqueño, muchos curas, la gente va a misa. El Oriente Antioqueño, pues ahora, no sé, también la educación, pero no como que uno escuche en otra parte del país o ni siquiera el departamento que el Oriente Antioqueño tenga como ese sello, que sea distinguible, por decir, la literatura del Oriente Antioqueño. Incluso uno empieza como a batallar un poco. Entonces no sé, Julián, si usted nos podría referir nombres, obras, decir, sí lo hay, vea, como que nos refresque, no se preocupe. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Llegar a las familias con estos temas, porque justamente es allí, padre, donde a veces tenemos los primeros pasos hacia la construcción de una identidad nacional, ¿cierto? Cuando usted decía, ¿será que sacaron la bandera? ¿Cierto? Quien enseña y es la familia con ese primer reconocimiento de un símbolo que es la bandera, y qué sentido le da cuando saca la bandera el Día Patrio o el Día de la Selección Colombia o el Día X. Es el primer momento entonces que nos permite a nosotros ir asumiendo, ¿sí?, esos sentidos de vida que luego se van a constituir en esa identidad que nos va a llevar por el mundo quizá con un orgullo grande. Entonces, para mí la identidad nacional es esa posibilidad que tienen los humanos, que tenemos los humanos, de ir adquiriendo sentidos de arraigo, sentidos de vida, sentidos y afectos por los territorios donde nosotros coexistimos, porque ahí hay algo muy importante, padre. El territorio que nos permite, ¿cierto?, esa identidad, tiene una multiplicidad de culturas, de regalos, si se quiere. Uno llega extraterrestre, y ese extraterrestre llega a tomar y a vivir con sentido la vida que coincidencialmente nos tocó aquí en Colombia, ¿cierto? Y cuando yo hablo de que esa construcción de a poco, interactuando con el mundo, con la familia, luego en la escuela, la izada de bandera como un escenario de orgullo que nos permite también ir dándole otro sentido, quizá marcado por la competencia, quizá un mal sentido porque a muchos nos marca, pero muy importante sí reconocer que es ese proceso a través del cual nos vamos construyendo como personas y vamos adquiriendo unos sentidos de vida y sobre todo unos afectos. Y hablaba yo fuera de cámaras justamente con el maestro que de eso también
no solamente tenemos que sentirnos orgullosos, sino que muchos de nuestros compatriotas, a propósito de patria, que están en otros lugares, han tomado esa esencia patria para darle un lugar en el mercado y una posibilidad de existir en otros lugares con el mercado de los afectos. Entonces, muy hermoso en Chile encontrarse una arepa antioqueña, y eso que te recuerda, que te evoca el país, el lugar de donde eres, y que te permite una tranquilidad cuando estás en un aeropuerto en China y nadie habla tu lenguaje y alguien por ahí dice, profe, ese tipo de cosas que dices tú, uy, existo, ¿sí? Existo. Entonces le da un sentido a la existencia. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. A nivel de relaciones, considero pues que me rodeo de un entorno muy bueno y muy saludable para mí. Me gusta ser un poquito exclusivo en las relaciones que escojo como amigos, porque me gusta rodearme de personas que aporten a mi proyecto de vida y que yo también les pueda aportar a los de ellos. Entonces también me gusta como compartir con personas que están motivadas, que les gusta hacer cosas interesantes también, que se preocupan por ellos mismos, y me gusta tener un entorno social no muy grande, pero que verdaderamente pues sea un entorno de calidad. Por otro lado, mis relaciones con mis familiares pues también son muy buenas. Me gusta estar mucho en contacto con ellos, compartir con mi padre, con mi madre, con mi hermano, y pues estar en contacto constantemente con ellos, ¿cierto? Porque creo que la base fundamental de una persona es la familia, y si uno tiene una buena relación con ellos, pues todo su entorno a su alrededor está supremamente bien. Por otro lado, los beneficios que he podido observar pues en esta generación, más que todo desde la parte mía, es que, bueno, nacimos en una generación que afortunadamente pues se centra en toda la parte digital, ¿cierto? Y digamos que estar en contacto con la tecnología, tener acceso a todas las plataformas que actualmente están rigiendo al mundo y tener como un manejo no muy avanzado, pero que se puede desarrollar uno bien en ese ámbito de la comunicación, es supremamente bueno, ¿cierto? Entonces digamos que tener a la par el desarrollo tecnológico que se está teniendo actualmente es algo que me gusta demasiado y que lo he podido ver como un gran beneficio, ¿cierto? Por otro lado, también creo que pues, las relaciones que tuve como tal a lo largo de mi vida y más que todo en mi infancia fueron muy fructíferas. El poder jugar con amigos fuera de casa, compartir con ellos, relacionarme con ellos, conocerlos, me ayudó a construir pues, un perfil social mucho más amplio y poderme relacionar mucho más fácil con las personas. Obviamente hay momentos en que, digámoslo entre comillas, la batería social está bajita, pero que más sin embargo me gusta mucho, ¿cierto? Relacionarme con las demás personas, conocerlos y compartir. A nivel de dificultades, digamos que este proceso que uno tiene de transición de joven a adulto, pues como a todos nos da duras en ciertos momentos, y el ya crecer un poquito más y optar por responsabilidades mucho más fuertes, son a veces dificultades que uno se encuentra en el camino, pero que a medida va pasando el tiempo uno va superando y va observando, ¿cierto? Entonces digamos que esos dos factores han sido buenos, y por otro lado, pues como lo acaba de comentar, ha sido un poco difícil, pero que más sin embargo uno se va superando y se va conociendo muchísimo más. A nivel aspiracional, digamos que uno en esta edad y también pues de la generación queremos tener buenas aspiraciones, ¿cierto? Queremos rodearnos de un buen entorno a nivel relacional y también queremos buscar muchas oportunidades que nos fortalezcan como personas y como profesionales. A nivel actual, pues obviamente quiero culminar mi carrera de forma exitosa, ¿cierto? Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. A dar una definición de cuidado, yo quiero preguntarles si ustedes se han alguna vez preguntado cuál es el inicio de la civilización, qué marcó la civilización o el inicio de ella. Un cuidado. Un cuidado. Entonces, una docente norteamericana llamada Margaret, alguna vez en su clase por allá de antropología,
les dijo a sus estudiantes, es que la primera muestra de civilización es un fémur roto. Un fémur roto que se ve sanado. Cuando en la naturaleza alguien está enfermo, es presa fácil. Va a buscar agüita, por allá lo coge el tigre y se lo devora. Se muere de hambre si no puede ir a buscar su alimento, y si no tiene quien lo cuide, pues obviamente va a perecer fácilmente. Entonces, que ese fémur esté roto y esté sanado quiere decir que alguien cuidó, que alguien se encargó de la vulnerabilidad del otro y lo apoyó para su proceso de sanación. Entonces, como lo dice el profesor Jesús David, el cuidado es la esencia humana. Entonces, en tanto la esencia humana es esta, el cuidado también se convirtió en la esencia de la enfermería. Entonces, la disciplina de la enfermería se encarga de ese cuidado. Entonces, también está el encargarse de esa fragilidad del otro y del otro en la enfermedad. Entonces, también hablando del origen de la palabra enfermedad, está eso que es infirmus. Poner débil, en firme. exactamente, poner en firme a eso que está caído, débil, vulnerable. Entonces, la esencia del cuidado es ayudarle al otro a sobrepasar la dificultad que tiene, más allá de lo corporal, sino también de lo psicológico y espiritual. Entonces, el cuidado se convierte en algo que trasciende a los seres humanos, que nos trasciende a todos y que nos confiere humanidad. Muy bien. Profesor Wilmar, usted tiene una experiencia larga en el tema de su profesión y de lo que ha estudiado. ¿Cómo podemos entender desde su perspectiva el cuidado? Bueno, este tema es realmente apasionante, el cuidado, porque cuando uno atiende a personas en consulta por X o Y razón y van a terapia, muchos de los dramas que tienen las personas es porque están ensimismados, ¿cierto? O sea, tienen padecimientos por diferentes circunstancias, temas familiares, temas emocionales, y surge el tema de la depresión, la ansiedad, tantas de estas cosas, algunos con ideaciones suicidas o este tipo de dificultades, y empieza uno a indagar, y una de las preguntas que hace uno a las personas es, ¿usted tiene alguien por quien preocuparse? Es decir, algo o alguien depende de usted. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Y es una expresión que yo la tomo mucho del texto, la autenticidad de la vocación, como la máxima posibilidad del ser, y es esta: la vocación enriquece las circunstancias. Es imposible, pues, que yo siendo sacerdote no enriquezca mis circunstancias, que el médico no enriquezca las circunstancias, que el maestro no enriquezca las circunstancias, pero con las circunstancias son facilidades, son dificultades, yo peleo. Es que la vocación, uno choca con el entorno, no pelea con el entorno, y uno, a partir de que habita la vocación, enriquece el entorno. Esto como Gracias, Padre para Raúl. iniciar. Para nuestros televidentes el día de hoy, escuchando al Padre Raúl, vocación y profesión. Profesor Elkin, vamos, y profesor Ana, ¿qué es vocación? ¿Qué es profesión? Ustedes que están en el día a día compartiendo con la comunidad y con las familias, ¿cómo podemos empezar a comprender los dos temas con la indicación que también nos ofrece el Padre Raúl, similitudes y diferencias? Bueno, yo creo que un primer acercamiento que podemos tener al concepto de vocación, que ya el Padre Raúl nos lo ha expresado, habla precisamente del llamado, del vocare, ¿cierto? Pero creo que también el concepto vocación tiene que ver con creación. Dios crea llamando, decimos en teología. Y unir esas dos expresiones, llamado y creación, apunta precisamente a cómo la vocación es una plataforma de despliegue también de la personalidad y nos ayuda precisamente a reconocer
la identidad y la misión de lo que nosotros somos y queremos ser y somos felices de serlo. Maravilloso. Profesora Ana María, vocación, profesión. Bueno, cuando hablamos de estos dos conceptos, pues yo creo que el objetivo final es que puedan acercarse y ser coherentes entre ellos. En últimas, termina siendo una posibilidad de que nosotros nos acerquemos a un quehacer en ese enriquecimiento de ese entorno, pero a partir de ese llamado, y que ese llamado nos permita ejercer esa profesión de una manera muy entregada, de una manera llena de pasión, de rigurosidad, de cuidado con lo que somos, pero que adicionalmente esté completamente alineada con esa vocación. Entonces, yo creo que ese es como el elemento principal que queremos rescatar también, el hecho de que la profesión y la vocación no están distando, o al menos ese es el propósito que también queremos que se pueda conseguir en la vida, que una profesión se pueda ejercer de esa manera tan valiosa como una vocación que lleve a la persona a vivir su propósito de vida. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Que tenemos en la familia o el amor que tenemos con la pareja, pero que el concepto como tal del amor es un concepto que está constantemente en construcción y que podemos despertar ese sentimiento con muchas personas, pero que también siempre tenemos que alimentarlo para que efectivamente este se pueda fortalecer. La amistad, en cambio, es un sentimiento que también podemos tenerlo con personas cercanas, pero que va más ligado, creería yo, desde la lealtad, desde el compromiso, desde la cercanía con el otro, y que ambos, sin lugar a dudas, se complementan. Yo pienso que no podemos hablar de amor sin amistad. En una relación, por ejemplo, de pareja, yo no puedo ser solamente esposa y ya, sino que debo construir, sin lugar a dudas, también una relación desde la amistad, desde el vínculo también, que implica poder sentarme y conversar tranquilamente con mi esposo. Muy bien. Profesora Maribel, ¿qué particularidades tienen los términos amor y amistad desde su perspectiva? Bueno, creería, Jesús David, que hay que partir también del hecho de que son dos términos que podrían manejarse de una manera muy subjetiva. Cada quien decide pues, cómo asume ese concepto, cómo lo vive, porque también se trata de dos experiencias, dos vivencias importantes. En principio uno podría decir, ya similares, así lo hemos visto, de que son términos muy similares, ¿cierto? De que están, digamos, cuando hablamos con el uno es difícil hablar del amor sin la amistad y de la amistad sin el amor, se conectan entre sí, pero igual sí tienen unos elementos que son diferenciales entre ellos. Digamos que, como lo decía la profe Lady en su momento, pues a pesar de que se complementan entre sí, el amor también necesita otro tipo de experiencias para su complemento, para su vivencia, que van un poco más desde el punto de vista de la base emocional o de lo que se experimenta a nivel de lo emocional y de lo físico, en tanto que la amistad es algo un poco más espontáneo, más libre y que requiere pues, de otros elementos un poco más informales muchas veces. Con el amor sucede otra cosa, creería yo también, y lo vemos nosotros en nuestros grupos familiares también. Uno requiere un poco más de compromiso, no es que la amistad no lo requiera, pero el amor exige un poco más de compromiso, de entrega, responsabilidad, y uno también en ese sentido comienza a experimentar otro tipo de elementos o de niveles que tienen que ver más con esa planeación a futuro. Tú entras a una amistad y normalmente entras a la amistad pensando en que va a ser toda la vida, pero muchas veces también hay limitaciones. Pasa a veces a ver con el amor, pero a diferencia del amor y la amistad, en el amor tú sí planeas algo, tienes una perspectiva de futuro que te permite conectarte un poco más en este criterio de este sentimiento y de este ser. Ambos requieren entrega, ambos requieren lealtad, ambos requieren compromiso, ambos requieren muchas cosas, pero obviamente hay diferencias que permiten en cierta medida pues, poder saber cuándo estamos ante una relación de amor o cuándo estamos ante una relación de amistad, pero hay un complemento interesante que va a depender obviamente del lugar en el que contemos, las circunstancias y todo el contexto en el que estemos. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad.
construido esta Antioquia que tenemos hoy, ¿sí? Yo conocí al señor que trazó la carretera Santa Elena Río Negro, perdón, Medellín Río Negro por Santa Elena. Era ciertamente un ingeniero civil, pero el señor era un dibujante y contaba cómo se demoró más de 10 años haciendo el trazado técnico para que después la maquinaria abriera la trocha con los recursos disponibles en la época. Y hoy por hoy es una carretera que se sigue usando con algunas correcciones. Pues el amigo Jaime Arbey la habrá disfrutado mucho yendo y viniendo a Medellín por Santa Elena, y fue la primera conexión del oriente antioqueño, del Valle de San Nicolás con el Valle de la Urrá. Entonces, y esa es como para terminar en ese primer concepto, la antioqueñidad es una herencia que seguimos construyendo y que sigue viva entre nosotros. Muy bien, profesor Jaime. Entonces, ¿qué es y cómo se manifiesta la antioqueñidad? Uno podría decir que la antioqueñidad tiene elementos de identificación y también de diferenciación. Es decir, el que se considera antioqueño, el que tiene esa filiación a los conceptos de antioqueñidad, es porque tiene un común denominador de los valores, de las virtudes, de las formas de vivir con otras personas. Pero también puede ser diferenciador porque pues, se diferencia de otras culturas. Uno podría decir que antioqueñidad existe en la medida en que existen también los elementos de costeños, los elementos bayunos, los elementos pacíficos. Habría que preguntarse cuáles son los elementos que congregan, que nos identifican como antioqueños. Y muchos los ha mencionado ya Guillermo, por ejemplo la parte de las virtudes, y yo diría que hay un elemento ambiguo en la palabra antioqueñidad. Son elementos tanto positivos como negativos. Uno podría pensar que la antioqueñidad es esas virtudes de pujanza, de berraquero, o berraquera, de altruismo, de abrir trochas, y eso es cierto, pero cierto también es que ha mutado, ha cambiado un poco con el trasegar de los tiempos, y en cierto momento esa concepción puede tener también elementos negativos. Hay refranes, y hablan un poco de la parte lingüística, tanto el padre como Guillermo, que reflejan la parte de antioqueñidad. Un elemento, creo yo, que es fundamental de la antioqueñidad es el elemento de conseguir tener cosas. Justamente el arriero lo que hacía era ir a conseguir más tierras, y la tierra es sinónimo de riqueza, y la riqueza es sinónimo de dinero. Y se decía antes que el dinero se tenía que obtener de manera honesta. Pero también se decía, obtenga el dinero de manera honesta, y si no, obténgalo. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Yo veo varios retos y uno de ellos sé que toca aquí directamente a mi compañero Bernardo, porque uno de los grandes retos cuando uno habla con la empresa y cuando lee estadísticas y lee reportes es la mano de obra, porque lo decía Bernardo ahora, se han venido grandes empresas buscando aquí, diciendo que acá nos vamos a establecer. Y cuando hacemos la propuesta de que vengan e inviertan en el oriente antioqueño, cuando uno habla con empresas de Corea, de Brasil, de otros lugares, la primera pregunta es mano de obra. ¿Y si va a tener mano de obra en el oriente antioqueño? Entonces, la mano de obra se convierte en un gran reto, o sea, las personas, quienes van a trabajar, esa mano de obra si está capacitada, en algunos casos la mano de obra que si habla una lengua extranjera. ¿De dónde vienen? Exacto. Religión. Ese es como el gran reto que uno ve como en el empresario y sobre todo en el oriente. Y creo que un gran reto que nos deja a nosotros los orientales, creo que el padre lo esbozaba ahora, es si vamos a terminar en un oriente colonizado o si los orientales tenemos la capacidad de afrontar esto como orientales, que seguramente no, porque la cantidad... Pero, ¿qué pasa ahora ya cuando antes hablábamos somos del oriente y para el oriente, ya tú hablas y ya te encuentras desde el acento extranjero, te encuentras hasta el acento de la costa, de Bogotá, entonces empieza a haber una multiculturalidad.
que uno dice, eso se convierte en un reto. Como, primero, los del Oriente, ¿cómo vamos a defender lo que somos? En el buen sentido, cómo vamos a cuidar nuestra cultura para que lo adveniente, lo que llega de fuera, ¿cómo hacemos para que eso adveniente, pues, de alguna manera entre en una buena comunicación con nosotros y no existan esos roces culturales o no existan esas imposiciones culturales que haga que se pierda lo que nosotros somos? Yo me quedaría con esos dos grandes retos, y si le sumo a uno tercero, si me permiten, sería la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial se vuelve en un gran reto para el mundo empresarial y para las personas, incluso del común y corriente. Gracias, doctor Albair. Yo creo que varias de las conclusiones que nos han dejado los últimos 10, 20 años de trabajo colaborativo, entendiendo que la empresa se desarrolla de la mano del resto de sectores, nos lleva a un primer reto, y es que fácilmente nosotros entendemos que el desarrollo de los procesos económicos se hace en cadenas productivas, ¿sí? Indudablemente, si nosotros pensamos desarrollar un sector o una línea de trabajo o una línea estructural de la economía, debemos contar con el resto de engranajes de ese proceso productivo, porque no vamos a poder llegar a buen término si nos aislamos del resto de stakeholders que tenemos alrededor del proceso. Entonces, esos grupos de interés, esas personas que están alrededor, como grupos que nos generan insumos, que nos entregan mano de obra, que facilitan los factores de producción, pero que si yo produzco papa, entonces el que vende cómo hace, el transportador cómo hace. Entonces esa cadena productiva se vincula a uno de los retos: establecer cadenas productivas claras, específicas y bien determinadas. Eso es uno de los retos. Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Bueno, yo diría que en términos institucionales habría unas condiciones y unos requisitos frente al término del balance. Hay unos balances que se tienen que presentar a la junta directiva, o al consejo administrativo, o a quien conforme estructuralmente esos órdenes jerárquicos específicos. Habrá otros tipos de balances que tendrán que darse en cuenta de sus grupos de interés, como lo llamamos desde la administración. En nuestro caso, habrá que hacer un balance frente a los estudiantes, habrá que hacer un balance frente a la sociedad, habrá que hacer un balance frente al equipo de trabajo que conforma toda la universidad. En el caso particular de las prácticas, nosotros podríamos hacer un balance social de entrega de unos estudiantes preparados para el mundo laboral. Así yo dejaría un abrebocas para que sea nuestro director de planeación quien complemente el tema de qué es y cómo se plantea un balance. Adelante, doctor Wolfi. Perfecto. En nuestra vida tenemos que hacer balances constantemente. Igualmente, muchos estaremos cerrando este año haciendo un balance de cómo nos fue en nuestra vida personal, ¿cierto? ¿Quién soy? Es diferente es qué hago. Entonces eso hace parte de nuestros balances. Para tener balances hay que saber para dónde vamos. Entonces, definir el propósito el cual nos mueve. El padre ahorita lo dijo muy claro, ¿cierto? ¿Para dónde vamos? ¿Cierto? El por qué. Para poder saber si vamos en ese camino. En los balances hay un reto, que es que muchas veces se acaba el día y uno termina extenuado en nuestra vida personal y laboral, y uno dice, y todo lo que hice hoy, y no hice lo que verdaderamente tenía que hacer. Entonces, si usted no tiene un propósito claro de para dónde va y qué es lo que tiene que hacer, termina haciendo muchas cosas, pero no lo esencial. Entonces, por eso es claro tener para dónde vamos como propósito. La universidad como tal, esta universidad construye sus propias narrativas, y desde su historia, su trayectoria, ha definido de qué manera ella concibe su servicio y hacia dónde se proyecta. Hoy en un plan de trabajo define que lo que quiere es transformar la vida de la persona y declara una serie de elementos para poder que en los próximos ya 9 años, que es un plan de 10 años,
nos pueda llevar allá. Y determina unos resultados que le va a permitir identificar si sí está logrando ese propósito que se puso. Muchos dicen, hoy, ¿cómo planean a 10 años? Eso tan lejos. Una cosa es la planeación a largo tiempo, con unos resultados, y otra cosa es en el camino. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.